atleta española y nadadora profesional. Superó una cirugía de columna y una lesión de cadera que la obligaron a reinventarse, logrando volver a competir y conquistar títulos como campeona nacional de máster en Australia. Hoy, Irene nos demuestra que el deporte puede sanar y seguir cumpliendo sueños. Ella es Irene Lalana. Yo soy Laura Godelo y esto es Salto al Vacío, la voz de los inmigrantes. Ay, hoy estamos con una persona que yo admiro de verdad tanto. Ella es Irene Lalana. Irene, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Muchísimas gracias por invitarme, Laura. El placer es mío. Estoy un poquito nerviosa, mi primer podcast, pero muy contenta de estar aquí. Ay, no, y yo más que feliz que estés en este espacio contando tu historia. Es una historia de una inspiración, o sea, es demasiado para mí. Irene es española, tiene 42 años, es nadadora profesional, lleva 6 años en Australia. Y ha tenido un par de injuries en su cuerpo y esto ha hecho que haga un stop en su vida de atleta, pero su disciplina y su constancia ha hecho que su recuperación sea muy rápida y que con su constancia hayas logrado llegar a competencias a nivel nacional en Australia y ganarlas y quedar en primer puesto. O sea, eso es mucho. Eso es mucho para este país de nadadores. Eso es mucho para un país de nadadores. Bueno, Irene, pongámonos en contexto y digámosle a la gente como qué has hecho un poco en España, cómo ha sido como tu trayectoria como nadadora y como contar esa historia atleta que ha hecho que hoy en día estés acá en Australia y hayas hecho como tanto. Bueno, pues mi vida es agua, mi vida es natación desde bien pequeña. Mi mamá siempre recuerda que me quitaba los pañales para meterme en la piscina y que no me gustaba nada. Nada, es que yo estaba llorando aparentemente desde el momento en el que me daban al profesor de natación hasta el momento en el que volvía con mi madre, porque además en aquellos tiempos y en España por lo menos no se metían los papás a la piscina, ni estabas viendo a los papás, estaban fuera y yo lloraba todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que quizás la perseverancia ha sido familiar desde ese momento, porque mi madre nunca dijo, bueno, a la niña no le gusta, lo dejamos, ¿no? Mi madre me llevaba todas las semanas en autobús cargándome, llorando cuando entraba en el agua hasta dejar de llorar cuando salía del agua. Y bueno, y a día de hoy sigo nadando, con lo cual nunca me causó un trauma. Con 11 años decidí que me gustaba la natación tanto como para empezar a competir y dedicarme a la competición. Entonces empecé a competir por aquel entonces y estuve en el mundo de la natación profesional en España hasta los 23 años, compitiendo a nivel nacional, entrenando, bueno, pues 5 sesiones de tarde a la semana, más otras 3 sesiones de mañana a la semana, más entrenamiento en el gimnasio otras 3 o 4 veces por semana, o sea, muchas horas de dedicación. A los 23 años decido que, bueno, que ya está bien, pero tengo una amiga que ya había dejado de nadar previamente, que se había cambiado de disciplina, había empezado a competir en salvamento deportivo, que es otro deporte diferente, no es olímpico, pero también se compite a nivel nacional, internacional. Son simulacros de rescate que se hacen tanto en piscina como en playa y bueno, pues ella necesitaba una persona más para poder competir en el europeo de Tenerife, que iba a ser ese año, para los relevos. Irene, venga, anímate, si tú acabas de dejar de nadar, estás en forma, solo tienes que hacer un 50, solo una competición. Y bueno, pues solo una competición significó que me volví a enganchar a la competición y estuve compitiendo en salvamento deportivo 10 años más. Entonces... ¡Wow! Un montón. Sí. Bueno, ¿te gustó? Me gustó, es muy divertido. En España no es un deporte tan conocido, pero también la verdad es que España está muy bien posicionada en salvamento deportivo. El nivel es bastante alto. Explícanos qué es salvamento deportivo. Bueno, Irene. pues como digo, todos los deportistas son simulacros de rescate. Entonces, todos los deportistas que hacen salvamento son socorristas, tienen que tener la licencia de socorristas y hacemos diferentes simulacros en piscina y en playa de situaciones posibles de rescate.
Entonces se compite con las piraguas, se compite con la tabla de rescate, con aletas, con maniquís, con el tubo de rescate, en arena, en el agua. O sea, es muy divertido en ese aspecto. Okay. Entonces muchos nadadores, en aquella época en España, muchos nadadores que dejábamos de nadar, nos enganchábamos al salvamento después porque el nivel de exigencia era menor, había mucha menos competencia y era algo diferente. Okay. Seguías en contacto con el agua, pero cambiabas, ¿no? Después de tantos años de nadar, tenías tus aletas, tenías como tus juguetes, ¿no? Como decíamos nosotros, y cambiabas, pero no dejabas de estar en contacto un poco con tus raíces. ¿Y tenía que ser en piscina o también en playa? También en playa. Yo he competido tanto en piscina como en playa. Obviamente a mí se me daba mejor la piscina, uno, porque venía del mundo de la natación, claro. Dos, porque como todos igual sabéis, en Madrid la playa no tiene muchas olas, porque no tenemos playa, entonces era complicado entrenar las pruebas de playa, las entrenábamos en pantanos, en ríos. Claro. ¿Y crees que por eso nacía o siempre había estado como ese gusto de migrar a Australia? Era uno de los motivos, era que, bueno, pues que siempre al final en natación los mejores nadadores, casi todos los mejores nadadores están en Australia. Yo quería estar ahí, yo quería ser parte de ellos. Coincidió que las Olimpiadas del 2000 fueron en Sydney, eran las que yo hubiera estado por edad más cerca de haber conseguido, ¿no? O hubiera venido, si hubiera alcanzado el nivel necesario, que nunca se dio, pero siempre te quedó el pozo ahí, ¿no? De que era claro. Sydney 2000. Te estuviste preparando para eso, sí, ¿no? Sí, estuve entrenando todo lo que pude. ¿Cómo fue esa preparación? Bueno, esa preparación dura, como decía, son muchas sesiones a la semana, dobles sesiones, muchos días que doblábamos sesiones, de llegar a clase después de entrenar por la mañana y quedarte dormido porque te has levantado a las 6 de la mañana para estar en el agua, que aquí lo hace todo el mundo y aquí es algo normal. Además, en Queensland sabemos que la gente madruga mucho para hacer deporte, pero en España, tú cuando decías a la gente, a tus amigas, que a las 7 de la mañana estabas nadando, pero hay piscinas abiertas a las 7, sí. ¿sabes? O sea, eso era... Y entonces cuando llegaba el recreo tú te estabas quedando dormido mientras escuchabas a tus amigas porque, claro, estabas cansada. Significaba pues tener que entrenar los sábados por la mañana, tener que volverte de vuelta pronto a casa porque tenías que descansar para entrenar decir al día no siguiente. A muchas cosas también, ¿no? Decir que no a muchas fiestas, porque tenías competiciones. Claro. Bueno, al final es un camino que tú has elegido, del que no me arrepiento para nada y me lo he pasado fenomenal, pero que lleva muchos, al final, sacrificios y compromisos, ¿no? Más que sacrificios, a mí me gusta la palabra más compromisos, porque es algo que te gusta. Que te gusta, ¿no? Y que lo has hecho porque has querido. Nadie te ha obligado. A mí jamás me ha presionado nadie. Porque tenía compañeros que sí que a lo mejor le presionaban sus padres. Tenías que estar ahí, tienes que estar a este nivel. Yo, gracias a Dios, he tenido siempre apoyo, pero nunca esa presión de tener que. Entonces, al final son compromisos que he adquirido conmigo misma y que he llevado a cabo. Pero es cierto que has dejado de hacer otras muchas cosas, ¿no? Irene, ¿y en qué momento pasa esa transición de querer estar en Australia, de tomar la decisión, porque ahí tú te casas en España y con tu esposo toman la decisión de venir? Tomamos la decisión juntos porque ambos queríamos tener esa experiencia de vivir fuera. Ninguno de los dos había vivido fuera de España. Entonces, bueno, pues decidimos que... Era como fue el segundo plan. El primer plan había sido probar Estados Unidos, que era algo como más sencillo, porque mi chico podía ir con trabajo, con un programa de intercambio, pero ese programa al final, bueno, no se dio porque nos cambiaban de ciudad, se complicaba, y ya teníamos en mente irnos y, bueno, pues le propuse, ¿y por qué no Australia? O sea, no fue por los Olímpicos, porque te estabas preparando para eso, pero al final no pudiste pasar. Pero eso fue muchos años antes. O sea, cuando yo me preparaba para los Juegos, vamos, hubiera querido ir a los Juegos Olímpicos, eso fue en el 2004, yo luego dejé de nadar. Y cuando decidimos venirnos aquí habían pasado ya casi como 15 años más. Ah, ok. O sea, ya no estábamos a nivel de competición, lo que pasa que yo, al haber estudiado ciencias de actividad física y el deporte, haberme dedicado profesionalmente también al deporte, pues es algo que siempre ha estado ahí y era como mi sueñito de conocer Australia, de saber por qué son los mejores a día de hoy todavía, a qué se debe, qué hacen. ¿Y en qué momento pasan las injuries? Bueno, esto fue cuando yo estaba todavía nadando en salvamento deportivo, ya había dejado la natación. Fue en los años de salvamento deportivo, que como digo son pruebas diferentes. Una de las pruebas es corriendo en la playa. Ahí yo noté un dolor en la columna, en una competición, en la espalda, que me duró
no se pasaba, no era la típica contractura que dices, bueno, es de competir fuerte, se te pasará con el fisio. Aquello fue a más. Yo no paré de entrenar porque, bueno, porque tenía competiciones en las que quería participar a nivel nacional. De hecho, bueno, unos meses después tuve una competición en la que conseguí mis mejores resultados. Fui segunda de España en piscina. Wow. Y después ya decidí ir al médico porque los dolores eran increíbles. Ya me bajaba el dolor por toda la pierna. Cuando estaba manejando, cuando estaba yendo al trabajo en el coche, no podía pisar el pedal, tenía que estar de pie, no me podía sentar. Entonces fui al médico y me dijeron, mira, tienes una hernia discal. La palabra que usaron fue, tienes una hernia del tamaño de un caballo. Entonces, como, no sé cómo has aguantado tanto tiempo a ese nivel. Y en competición. Y en competición. Bueno, probablemente al final tenemos un umbral del dolor bastante alto, ¿no? Al haber entrenado también a nivel alto. Y por otro lado, al final tienes una musculatura que te está sujetando y quizás por eso pues aguantas más, ¿no? Bueno, se juntaron, supongo, varios factores. Yo quería competir. Y luego la otra cosa es que yo en el agua era mi sitio seguro, era mi lugar, era casa, porque no me dolía nada. Yo me ponía a nadar y desaparecían todos los dolores. Y en el momento que salía del agua y me ponía de pie, me volvía a doler. Entonces, pues seguí entrenando, y cuando fui, pues me dijeron que me tenía que operar. Pero tú estabas en plena competencia. Yo ahí estaba en plena competición, sí, estaba en periodo ya de salvamento deportivo, no de natación, pero estaba en auge a nivel nacional. ¿Y entonces ahí qué pasa? Ahí, bueno, pues yo salgo del médico llorando, obviamente, diciendo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Ahora qué hago? Y bueno, pues pasas un poco el duelo, racionalizas. Yo en ningún momento me planteé no operarme, porque el médico era mi traumatólogo de confianza de toda la vida. Si él me dice esto está para operar, pues se opera. Mucha gente luego, bueno, los detractores de las operaciones, cómo te operaste, con lo joven que eras, había otras opciones, si no valoraste, tal. Dije, mira, a mí mi médico me dijo, opérate, y yo me operé. Y muy joven. Y muy joven, muy joven. 28 años. Sí. Me acababa de independizar de mi casa, tuve que volver a casa de mis padres porque obviamente después de la operación tienes 3 semanas en las que no puedes moverte, de ir en silla de ruedas, que bueno, pues de la cama al sillón, del sillón a la cama. Y en dolor. Y ahí ya no hay tanto dolor, o sea, notas que te han hecho cosas, pero bueno, y al final entre los medicamentos y que ya te han soldado, pues lo que notas es el que te tira la cicatriz y bueno, y poco a poco va bajando el dolor. Pero claro, tú sabes que no puedes moverte, que si mueves ahí sí que duele, sí que sientes por dentro que te han estado tocando, ¿no? Y después de esas 3 semanas empecé a hacer la rehabilitación. ¿Te quedas en silla de ruedas? Sí. Hubo 3 semanas que venían mis amigas a pasearme por el parque para salir de casa y eso lo cuentas pues hoy sonriendo, pero me imagino que... Fue duro. Al final, bueno, es un proceso. Fue más duro el probablemente, o sea, una vez que ya te mentalizas de esto es lo que hay, pues ya miras para adelante y planificas lo que vas a tener que hacer. Claro. Las semanas de antes era cuando estás con los miedos, con los nervios, que la operación puede no salir bien, pueden tocar donde no tienen que tocar, al final es la columna, bueno, pues complicado, ¿no? No. Cuando ya te despiertas de la anestesia y ves que sigues de una pieza y que te dicen que todo ha salido bien, es como, bueno, sé lo que tengo que hacer, así es que pues vamos a por ello. Y empecé a hacer la rehabilitación, hice toda la rehabilitación yo en mi casa primero, en la piscina, que es lo que a mí me ha dado siempre la vida. ¿Y qué tan importante es eso, no? Porque te operan y bueno, pero ya de ahí en adelante es un trabajo que es tuyo. Exactamente. Teniendo la suerte de haber estudiado lo que estudié, pues he sabido lo que he tenido que hacer, ¿no? En todo momento y he seguido los pasos. Mis padres me decían que estaba siendo demasiado buena paciente, no hubieran apostado por mí porque yo al final soy siempre como muy hiperactiva, no puedo parar quieta, el movimiento es parte de mi vida. Y cuando me vieron 3 semanas en silla de ruedas portándome súper bien, dijeron, me quito el sombrero. O sea, no esperaba que hubiéramos pasado la rehabilitación tan bien. Muy bien. O sea, fui buena paciente, no me quejé mucho, sí. Y como digo, bueno, pues el agua siguió siendo parte de mi vida, ¿no? Para mí el agua ha sido como parte magia, ¿no? Porque también fue fundamental. Cuando no podía hacer nada más que meterme al agua para empezar a hacer esa parte de ejercicios, otras veces donde no tenía dolor. Entonces, bueno, eso me supuso que en 6 meses pude estar compitiendo otra vez.
Obviamente no al nivel que estaba, obviamente fue parte del proceso mental. A los 6 meses en Navidad hay una carrera muy bonita en mi ciudad, en Madrid, se llama la San Silvestre Vallecana, yo la tengo mucho cariño, la he hecho muchos años. Estuve primero de voluntaria trabajando en ella, luego empecé a correr en ella todos los años. Ah, el o sea, último no era día nadando, del año, era corriendo. Esto era una carrera de correr. Yo ¿Y quería cuántos verme kilómetros? 10. Yo quería verme capaz de correr otra vez, ¿no? Wow. O sea, al final es como que te quedas en una silla de ruedas y en mi cabeza es como, voy a poder volver a correr. O sea, yo nunca me he dedicado a la carrera a nivel profesional, pero siempre he hecho mis pinitos, una carrera de 10 kilómetros, entrenas de pretemporada. Sí. Eres atleta. Y yo quería verme que era capaz de, ¿no? Y esas navidades yo pude terminar la San Silvestre Vallecana. 6 meses después Sí, 6 de la meses. operación de columna. Despacito, a otro ritmo, pero yo entré en la meta llorando. Dije, wow, ¿no? Todo lo que ha pasado y se puede claro. Seguir, se puede levantar, al final es constancia, es compromiso contigo mismo y, bueno, y con los profesionales que te ayudan, obviamente. ¿Y no te dolía, Irene? No, en ese momento no. O sea, si hubiera tenido dolor no hubiera empezado a correr. O sea, yo al final tenía muy claro que los pasos que había ido dando tenías que tener bien asentado el paso anterior. Claro. Y yo cuando empecé a entrenar para esa carrera, 1 o 2 meses antes, no recuerdo, fue sin dolor. Si yo hubiera tenido una molestia al correr, no hubiera empezado a correr tan pronto. Vamos, tan pronto. Wow. Todavía. Sobre todo porque lo que tú dices, el cuerpo tiene memoria. Sí. Entonces no es solo como la rehabilitación, la recuperación, sino todo un trayecto que tú tenías antes preparando el cuerpo. Exacto. Por tus músculos, por tus joints, por tus huesos, o sea, están... Sí, al final es un estilo de vida, ¿no? Y es muchas veces lo que les digo yo a mis clientes, es no hay que esperar a tener una lesión, tener un dolor para que te diga el médico es que tienes que moverte. Es que tienes que moverte cuando no te pasa nada, tienes que moverte cuando estás delgado, cuando estás joven, cuando estás sano, porque eso es lo que te prepara tu cuerpo para cuando envejecemos. Y vamos a envejecer todos con más o menos molestias, con unas cosas o con otras. Total. Pero el estilo de vida, llevarlo de antes, es lo que te va a ayudar a luego pasarlo de una manera o de otra, ¿no? Al final te estás eligiendo. ¿Y cuál es la segunda lesión que tienes? Bueno, pues eso fue justo antes de venirnos a Australia, ya el salvamento lo había dejado, pues entrenaba porque a mí siempre me ha gustado entrenar, me ha gustado competir, pero sobre todo me ha gustado entrenar, me ha gustado ese estilo de vida, ¿no? Me gusta el tener la rutina semanal de tu ejercicio, el verte bien, verte ágil, verte funcional. Entonces, bueno, empecé a hacer algunos triatlones populares, bueno, pues por hacer otras disciplinas, por empezar a montar en bici, correr un poquito más de lo que había corrido. La natación siempre es importante para un triatleta, entonces yo esa base ya la tenía. Y estábamos corriendo, estábamos preparando un triatlón en el que me encontraba bastante fuerte y de repente me dio un pinchazo en la cadera, como detrás del culo, así como si fuera bueno, como si hubieran metido una navaja ahí, y me quedé como tiesa, quieta, o sea, no podía ni plantar el pie en el suelo. Y obviamente fueron unos cuantos años después, ¿no? Unos 10 años después o más de 10 años después de la primera lesión, casi 15. Has aprendido ya, has empezado a conocer a tu cuerpo, aprendes a escucharlo cuando te vas haciendo mayor, y en ese momento sí que fui al médico, la primera, no esperé. Y bueno, pues estuvieron haciéndome pruebas, un médico me decía una cosa, otras otra, no tenía muy claro lo que era. Yo lo que tenía claro es que no podía seguir corriendo, que el impacto eso no le iba bien, mientras que se aclaraban, porque ahí había una inflamación que en cuanto yo pisaba en el suelo, eso dolía. Entonces, bueno, empezó a relajar, era una fractura por estrés en su día, pero bueno, derivó a que al final tengo un ligamento, un cartílago roto, se llama labrum tear la lesión. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón? Bueno, pues probablemente la fractura por estrés en aquel momento, que era un momento de mi vida bastante estresante también a nivel laboral, que fue también uno de los detonantes para también venirnos a Australia. O sea que se puede haber una fractura por estrés. Sí. Ni siquiera son más habituales de lo que creemos. O sea, no necesariamente tiene que ser un golpe, una caída. No. Sí, puede haber. Wow. Sí, se llaman fracturas por estrés, no te partes normalmente el hueso en dos, pero sí que se hacen fisuritas, sí que puede afectar. O sea, claro, tu te puede estado parar la vida. Obviamente puede afectar y afecta. Y definitivamente fue por eso, por estrés. Bueno, no te van a decir nunca, ¿no? Al final, cómo mides el nivel de estrés, ¿no? Eso más o menos lo puedes saber y te cuadra con tu situación en ese momento. Sí.
Pero bueno, el tema es que yo dejé de correr, no volví a correr desde entonces, seguí haciendo ejercicio, me empecé a enterar de qué podía hacer, pues sigues estudiando, sigues conociéndote. Yo no he parado nunca de hacer ejercicio, pero sí que eso pues fue también otra de las cosas que me tuve que reinventar, que tuve que ver cómo podía seguir activa. Y bueno, pues en cuanto a nivel laboral, las dos tuvimos suerte porque pudimos empezar a trabajar de nuestro sector. Yo tenía claro que iba a hacer todo lo posible por trabajar en mi sector, donde fuera, porque bueno, al final el deporte me encanta y normalmente siempre encuentras algo para hacer a nivel deporte, ¿no? Fue complicado el tema de las cualificaciones, porque no te convalidan tus cualificaciones de España, tienes que buscar cómo llegar otra vez a tener esos títulos sin estudiar una carrera de nuevo. Bueno, son momentos complicados, bueno, lo sabemos muchos que llegamos aquí, que tenemos experiencia, muchos años, y de repente llegas y es como, no, es que esto aquí no vale. Y es como, ¿what? Entonces, bueno, tuve la suerte de poder sacarme el título de profesor de natación, porque no me lo convalidaban, yo soy entrenadora nacional en España. Aquí me saqué otra vez el título y empecé a trabajar para piscinas públicas que buscan profesores de natación, y empecé de cero. Me vino muy bien para aprender el vocabulario en inglés, para saber pues los tecnicismos, empezar desde el nivel de educación, de iniciación, que era uno de los objetivos, venir a Australia y pasar por todos los niveles de la natación, ¿no? Claro. Y bueno, pues estuve así los primeros meses y luego conseguí que me convalidaran el de entrenadora. Y estuve entrenando a 2 clubes de Brisbane como entrenadora asistente, que fue como el segundo paso, pasar al nivel competición y ver cómo entrenan, los recursos que tienen, cómo organizan los clubes, quiénes están responsables, quiénes hacen cargo. Y ver un poco como la diferencia también entre España de por qué son los mejores, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué tienen de diferente los nadadores? ¿Cuáles son los recursos que tienen? ¿Cuál es el sistema que utilizan? ¿Qué viste ahí como la diferencia, Irene? Bueno, pues al final para mí son 2 claves. Una, la cultura de natación. La natación es importante, la natación es algo, ¿no? Tú llegas al súper y en paquetes de cereales puedes ver nadadores. En España solo ves futbolistas. Entonces, para mí eso ya fue como, wow, es que aquí los nadadores están en postes, en la calle, en las paredes de los autobuses. Es que es como, los nadadores son importantes, ¿no? Y tienen esa cultura desde pequeñitos. Aquí todo el mundo aprende a nadar desde pequeño, desde los 3 años. Desde los 2 meses ya están en piscinas. Y desde que entras a las escuelas, en todas las escuelas tienes un trimestre de natación obligatorio. Tienen piscinas. Todos los cursos, muchos colegios tienen piscina, y los que no tienen el recurso de las piscinas públicas, que siempre les van a alquilar el espacio, les ponen profesores. Tienes competencias a nivel federativo, a nivel de club, pero también a nivel escolar. Todos los colegios tienen su carnival, su competencia de natación a nivel escolar, y desde ahí nivel de área, nivel regional, nivel nacional. Entonces es una cultura de la natación porque todo gira en torno al agua, ¿no? Todas las actividades de... Sí, estamos rodeados de agua. El surf, el buceo para ir a ver la barrera de coral, todo gira en torno al agua. Entonces, la cultura es una de las principales diferencias. O sea, en España no hay espacio para nadar a ese nivel, pero tampoco les dan la importancia a la natación como le dan a otros deportes. Los recursos acá también. Cuando estaba uno de mis trabajos, recuerdo que fue cuando las Olimpiadas, cuando de las de Japón creo que fue, y recuerdo estar yo trabajando en la piscina y estaba en la tele puesta la natación, y de repente iban a nadar australianos. La gente salió del agua, la gente que estaba nadando salió del agua, la gente que estaba trabajando en recepción salió de la recepción, y se pusieron todos en la televisión a ver esa serie porque estaban los nadadores australianos. O sea, para mí eso fue como, wow, en España ni siquiera saben cuándo nadan los nadadores españoles en las Olimpiadas, ¿sabes? Fue como, wow, esto es cultura de natación, claro, ¿no? Eso fue como, wow, qué shock. Esto a mí me impresionó, esto fue ya trabajando aquí cuando lo vi, me impresionó mucho. Sí, claro. Y bueno, y luego el otro al final tienen recursos, igual que lo tienen en muchos otros sectores, ¿no? Cuando llegas aquí te das cuenta que este es el país de las oportunidades y de los recursos. Hay recursos para todos, y tener una piscina en cada barriada, en cada barrio, es increíble, ¿no? Aquí tienes 2 nadadores por calle. Sí. Llegas a Australia y, bueno, pues como supongo que nos ha pasado a muchos, como que tienes que dar un pasito atrás, ¿no? Sí. Porque en el lugar donde tú venías de tu país, que te ha costado muchos años,
bueno, pues tener una posición, tener un nombre, hacerte un hueco en tu sector, ¿no? Sobre todo cuando venimos ya más mayores, porque hay gente que viene muy jovencita, viene según acaba su carrera, ¿no? Su bachillerato, y entonces pues el hueco se lo has hecho aquí ya, ¿no? Pero yo al final, cuando emigras con más de 35 años, tú ya tienes 10 años o 15 años de vida laboral en tu país, ¿no? Entonces llegar aquí y tener que dar ese paso atrás, bueno, pues es también un momento en el que te tienes que hacer fuerte y tienes que tener la mente clara y decir, bueno, esto es un proceso y poco a poco vamos llegando, ¿no? Luego conseguí un puesto en gestión en la Universidad de Queensland, estuve casi 2 años trabajando allí, pero yo había tenido siempre mis clases particulares, ¿no? Y lo había ido combinando hasta que llegó un momento, bueno, por diferentes cuestiones dejé el trabajo en la universidad. Vi que no conseguía otro trabajo de gestión y a la vez pues fui armando en mi cabeza, decidí, bueno, ¿quiero estar buscando trabajo eternamente o quiero montar lo mío? Claro, quiero dar el paso que siempre he querido. Uno de mis sueños también había sido siempre tener un negocio y en España nunca se dio el caso. Bueno, una vez por miedo, por falta de recursos, por falta de tiempo, no sé, de momento, ¿no? Con una de mis mejores amigas, que también se llama Irene, ahí en España siempre yo tiraba de ella tiraba, pero no nos terminábamos de decidir. Y llegó un momento que dije, si no lo aquí no lo voy a hacer. O sea, aquí tienen las oportunidades, aquí es mucho más fácil empezar. Y ahora, o sea, el no estar consiguiendo trabajo, no estar consiguiendo entrevistas, igual es una señal y es que el camino es otro, ¿no? Claro. Coincidió además por aquel entonces que empezaba un programa muy bonito para mujeres inmigrantes, para mujeres latinas en Australia, de la Asociación de Lazos Latinos, que es el programa de Queenbees, para emprendedoras. Y me apunté y aquello fue como una inyección de energía de decir, sí, es que puedo hacer esto, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues empecé a construir un poquito lo que había empezado a construir desde la pandemia, cuando cerraron todas las instalaciones deportivas y no tenía trabajo durante unos meses, que fue cuando empecé a dar clases particulares, que estaban permitidas el one-to-one. Lo había tenido siempre como algo al lado, ¿no? Sí, pero no como tu full time. Exacto. Y dije, bueno, este es el momento, ¿no? Este es el momento. Y te arriesgaste. Entonces montaste tu emprendimiento. Exacto. ¿Y cómo se llama y qué haces? Bueno, mi emprendimiento se llama Irela Aqua and Fitness y son 3 pilares, digamos. Uno es la natación enfocada a adultos, aunque siempre tengo algunos niños que me piden los papás, muchos niños que hablan español, los papás, si quieren que les refuerce el español, aparte de darle natación, pues aprovechamos y se la das en español. Pero estoy enfocada sobre todo a adultos. Y un poco lo que creo que puedo aportar a la comunidad en ese sentido y mi visión es enseñar a nadar a todos los adultos que llegan a Australia de mayores. Migrantes. Muchos migrantes que llegan de diferentes países y no han tenido la oportunidad que aquí tiene todo el mundo de niños, ¿no? En muchísimos de nuestros países, cuando éramos niños, no existía tantos recursos ni tantas facilidades para que aprendas a nadar. Llegas a Australia y ves que todo el mundo nada y que todo lo divertido está alrededor del agua, ¿no? Es como, ya, yo no puedo, porque no sé nadar, ¿no? Y tampoco sé el idioma. Y tampoco sé el idioma en muchos casos, que es una barrera añadida cuando tú tienes miedo, cuando tienes vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, después de trabajar para varias piscinas, vi que los adultos tienen grupos de entrenamiento, muchos grupos de entrenamiento en muchas piscinas, pero para gente que ya sabe mucho. Lleva muchos años entrenando y aún con 40, 50 años siguen entrenando a un nivel muy alto. Pero para los adultos de iniciación, en algunas piscinas pequeñas tienen un grupo de 6 personas nadando a la vez, no les corrigen tanto como quizás necesiten, no les manipulen a lo mejor tanto, no les explican bien las posiciones. Es como esa conexión, ¿no? Que tú puedas llegar a sentir como esa empatía también por estar aquí, por haber migrado, por todo el conocimiento que tienes atrás. Y muchas veces el acento también no es el mismo, entonces les hablas con palabras menos técnicas, con palabras más cercanas, haces otra conexión, ¿no? Entonces, a día de hoy he entrenado a personas de más de 30 países, que me puse a contarlas hace unos meses para publicarlo, que es algo de lo que estoy súper orgullosa, ¿no? Me parece súper bonito haber conectado con personas de 30 nacionalidades diferentes, con sus culturas, con sus historias. Entonces, ese es el primer pilar de Irela Aqua and Fitness. El otro pilar es el aquafitness. El aquafitness es una actividad que mucha gente conoce, muy poca ha practicado en relación con la gente que hace fitness. Y como hemos ido contando, el agua para mí es magia, el agua para mí ha sido mi vida, ha sido la ayuda. La sanación también. La sanación, exacto.
Y entonces había hecho algo de aquafitness en España como entrenadora, pero no mucho. Y cuando llegué aquí me saqué la titulación australiana. Aquí en todas las piscinas, o en casi todas, tienen aquafitness. Hay muy pocos entrenadores, siempre están buscando entrenadores de aquafitness y a mí me empezó a gustar más. Empecé a conectar con ese colectivo de gente, que no siempre es gente súper mayor, como algunas personas piensan. Hay gente joven, hay gente sana y se puede trabajar a muchos niveles. Puedes trabajar fuerza, puedes trabajar aeróbico. Que no necesariamente tiene que ser alguien que esté fracturado, fisurado, viejito, lesionado. como piensan, no es que porque a veces yo tenía ese pensamiento, ay no, eso es para gente que está fracturada. Para nada. También es una de las mejores aliados cuando estás en rehabilitación, pero gente que no tiene absolutamente ninguna... Yo lo hago a nivel físico ahora mismo, sí. y puedes trabajar a un nivel alto y sin impacto, ¿no? Para gente que, pues como yo, hemos tenido lesiones en el pasado, ahora estamos bastante bien recuperados, pero sabemos que el impacto no nos va bien a nuestras articulaciones. Todo lo que sea trabajo en el agua es increíble. Entonces esa es otra de las patas, ¿no? Okay. Y que sigo desarrollando y que sigo animando a todo el mundo a que pruebe, a que venga. Además, con la suerte de vivir en Queensland, que no hace frío como frío, sí. El frío que conocemos, ¿no? Estamos en un verano eterno. Exacto, ¿no? El invierno aquí es maravilloso y además todas las piscinas públicas descubiertas están climatizadas, están calientes. O sea, yo doy las clases de aquafitness en una piscina que está a 33 grados. O sea, es un placer cuando vienes con tu abrigo, te quitas el abrigo o la toalla y te metes en ese agua a entrenar al aire libre, es que es precioso, sí. ¿No? Y luego la tercera pata es el fitness que conocemos de toda la vida. Sí. Yo estoy muy enfocada en el fitness funcional, en fitness que puedas hacer con muy pocos elementos de equipo, que puedas trabajarlo en casa, con poco espacio. Y tengo un programa desarrollado que entrenamos online, pero en directo. Es un programa que yo empecé a desarrollar en la pandemia y que he ido perfilándolo, he ido mejorándolo, y es el programa de entrenamiento que uso yo. Entonces, bueno, pues no puedo estar más segura de que es un programa que funciona porque es el que vivo yo, ¿no? En mi propia piel. Y bueno, siempre le digo a todo el mundo, prueba el reto de 10 semanas. Yo siempre trabajo en bloques de 10 semanas y mira, a ver qué cambios haces en tu cuerpo y si hay cambios también en tu mentalidad, en tus hábitos, en tu rutina. Al final del día para mí es ser más funcional, ¿no? Es el que si tienes que correr a por el autobús puedas dar un sprint, que si tienes que cargar con las bolsas de la compra no te duela la espalda cuando cargues, que si tienes que llevar a tu hijo puedas cogerle sin dolores en las lumbares. Ser funcional al cabo del día para poder ser más feliz, ¿no? Además porque van pasando los años y te vas dando cuenta que si no te mueves... Va costando, ¿no? Y luego vas a querer jugar con tus nietos y no te vas a poder tirar al suelo y no vas a poder seguir el ritmo de... Sí, ese es todo, ¿no? El ser más funcional te hace más feliz en tu vida diaria, ¿no? Sí. Ay, no, es que no puedo ir a X sitio porque hay que dar 2 saltos y tal. Bueno. Total. Irene, yo sé que querías ir a las Olimpiadas en el 2000 y que esto, pues, te preparaste y por X o Y razón no fue posible, no pasó. Pero yo creo que quedó eso algo en el corazón. Y como buen atleta, pues siempre ibas a buscar algo. Siempre ibas como para sacar ese, como yo me tengo que sacar como una espinita de esto. Sí, siempre he sido muy competitiva. Te fuiste al Campeonato Nacional de Australia y quedaste en número 1. Sí, eso ha sido hace un mes ahora. ¿Cómo fue? Increíble. Primero, ¿cómo fue esa decisión, pues teniendo las lesiones que tienes? Porque me imagino que hay un momento en el que uno pues se puede estar preguntando si es capaz, ¿no? Sin llegar a ese límite del cuerpo. Sí. Bueno, se han dado varios factores. Bueno, antes del Campeonato Nacional de Australia, déjame contarte también que volví a hacer salvamento deportivo, que como te contaba antes, en Australia salvamento deportivo es también número 1. Sí. Bueno, sabéis los que habéis estado por la costa que cada 500 metros o cada kilómetro hay un club de salvamento, ¿no? Esto de life saving and surf. Y muchos nadadores, muchos deportistas que practican este deporte. Y el año pasado se dio la coincidencia de que en Gold Coast se iba a celebrar el Campeonato del Mundo Máster. Okay. Entonces yo me entero de eso unos meses antes. Yo llevaba sin ponerme unas aletas de salvamento y coger un maniquí pues desde el año antes de venirme a Australia, o sea, 7 años.
Además que hacer wow. salvamento en España debe ser completamente diferente. Hacer El nivel es aquí. increíble, el nivel aquí es increíble, mucho mayor, por supuesto. Igual vas a la playa y ves a todo el mundo con sus piraguas, con sus tablas nuevas, de nuevo un montón de recursos. Yo recuerdo en mi club en Madrid a mi entrenador poniendo parches para poder volver a usar las tablas cuando le dábamos un golpe y tenía que repararlas él porque no teníamos dinero para comprar otras tablas. Sí. O sea, es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Del que yo vengo. Entonces me entero de eso unos meses antes. Y digo, wow, preparémonos, porque cuántas veces voy a tener la oportunidad de que viviendo en Australia el campeonato del mundo sea al lado de mi casa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno. Y representando España. Representando a mi club de España. Okay. Porque los campeonatos máster, en las categorías máster, yo creo que de todos los deportes, al menos de los dos que yo he practicado, no se compite por naciones, se compite por clubes, porque es una competición al final no tan profesional. Ya la gente va, bueno, pues si quieres pagarte el billete, te lo pagas tú, no vas becada de ninguna manera, tú entrenas, tú te preparas y tranquilo, pagas y vas. Entonces yo me pongo en contacto con mi club y todo esto empieza porque 2 años antes me contactaron de la Federación de Salvamento para decirme que si les podía mandar una foto de la Federación Española de Salvamento Deportivo, que si les podía mandar una foto porque estaban actualizando la web y como yo tenía 2 récords de España de la categoría de más 30 años, pues querían poner una foto mía con los récords y yo nunca supe que había batido esos 2 récords. Cuando yo los batí, yo competía en categoría Open, en categoría absoluta, pero yo bato los récords de más 30, porque yo ya tenía más de 30 años, ya era categoría máster. Y entonces en ese momento, pues los árbitros o quien estuviera pendiente no se dieron cuenta, nunca nadie me lo dijo. Y yo me entero hace 2 años, cuando me llaman, y yo, ¿cómo que tengo 2 récords? Digo, no puede ser. Y entonces, bueno, pues con el chico que me habla, le digo que vivo en Australia, te lo mando, hablamos un rato, pues sabes que el campeonato del año que viene, dentro de 2 años, tal, va a ser en Gold Coast. Digo, ¿qué me dices? Digo, no puede ser, tal. Y bueno, pues ahí queda la conversación, eso se queda ahí en tu corazón. En el pozo. Me pongo a mirar los récords, me pongo a mirar mi foto, digo, qué bonito, tal, tengo 2 récords de España, y me pongo a mirar los de más 40, porque yo ya había cumplido 40. Y digo, pues los récords de más 40 no son muy difíciles. Digo, yo creo que si entreno, igual los puedo batir, ¿no? Y entonces pues me pongo a entrenar en el 2024, ese año, era en agosto del 2024, voy a la competición, vinieron todos mis amigos, mis padres. ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, es un poquito diferente que en natación porque, bueno, aparte de que tenemos que tener las piernas bien fuertes para remolcar el maniquí, daros cuenta que cuando está lleno de agua hasta arriba equivale a una persona de 70 kilos. Que tú estás remolcando con la fuerza de tus piernas con las aletas y en algunas está por la mitad solamente, equivaldría a una persona de 35 40 kilos y le llevas con el tubo de rescate. Entonces tienes que nadar, recoger el maniquí donde esté y cogerlo y llevártelo al otro lado de la piscina. Entonces son pruebas que necesitas mucha fuerza, claro, y resistencia. Exacto. Entonces, pues entrenamiento con unas aletas especiales que son de fibra de carbono, son unas aletas así de grandes. Bueno, tiene diferentes cosas que la natación, ¿no? Pero bueno, al final pues llevas toda la vida haciéndolo y más o menos pues ya te conoces. Y bueno, me estructuré un entrenamiento. Y el caso es que llegué a la competición y batí los 2 récords de España y quedé subcampeona del mundo. ¡Wow! En mi categoría de edad de 40 a 44 años. Entonces, pues bueno, imagínate, o sea, wow, feliz, ¿no? Al final has llegado a Australia y haber conseguido eso, que sí, muchos años después y no es categoría Open y tal, pero estás ahí. No, y además resultado que de la constancia. Ni siquiera final. En España. O sea, mira no, cómo es la vida. Porque correcto, ni siquiera la logras en España, exacto, que es tu país. Exacto. Y dices como, wow, me voy para Australia, que están los mejores nadadores del mundo, y la logras aquí. 10, 15 años después, exacto. 15 años después la logras aquí. Que al final es, ¿no?, un poco el mensaje de ser constante, ¿no? Y no abandones tus sueños, no abandones tus metas y a lo mejor tienes que redirigirlas, a lo mejor tienes que escuchar señales y hay muchas cosas que pasan en la vida, pero bueno, siempre puedes tener, no, a lo mejor no tu sueño como lo habías escrito, exacto, pero similar. Sí. A veces no es como uno quiere. Exacto. Pero está ahí. Y entonces, pues bueno, después de eso, colgué las aletas otra vez porque al final es muy exigente el entrenamiento. Pero eso fue en Gold Coast, ¿cierto? Eso fue en Gold Coast en agosto del 2024. Ok. Y después de esa competición colgué las aletas porque al final es muy exigente para los tobillos, para tal. Y dije, bueno, quería batirlos, quería saber que estaba ahí, pero no quiero seguir con el salvamento a ese nivel. Y dije,
vamos a ver qué pasa con la natación. Hay un chico entrenando en la piscina donde yo trabajo que está compitiendo en másters y siempre me dice, Irene, te tienes que unir, vente a nuestro club que es muy divertido. Y yo, Pedro, no quiero meterme en esto otra vez, que me conozco y voy a querer estar a tope y tal. Y ya estuve unos meses ahí, venga, Irene, tal. Y ya las últimas veces que he salido con la bici, he empezado a tener otra vez molestias, rodillas, cadera, y digo, mira, no quiero seguir empujando y que vayan a más, claro. Y lo de siempre, yo me meto al agua y en el agua es que es mi lugar seguro, es que en el agua no tengo molestias de ningún tipo. Entonces, pues bueno, pues a principio de año dije, Pedro, ¿dónde hay que firmar? Que me inscribo al club. Y entonces, y aquí pues, bueno, voy otra vez. Los nacionales fueron en abril, Campeonato Nacional de Australia de Máster. Fue en Melbourne. Eso fue en Melbourne. Y nada, y pues le dije a mi chico, nos hacemos una escapadita a Melbourne. Y me inscribí al campeonato y yo no me esperaba ganar. O sea, es que vamos a ver, campeonato de Australia, ¿sabes? De natación. Y entonces en la prueba que yo siempre había competido más, que eran 50 mariposa, en 50 butterfly, pues quedé primera. Y bueno, pues súper feliz, claro. Irene, guau, felicitaciones. No sabes Muchas cómo gracias. me siento orgullosa. La verdad es que fue un momento súper feliz. Sí. Se te pasan tantas cosas por la cabeza, tantos momentos, tantos recuerdos, tantas personas, ¿no? Que han sido parte del proceso, parte de tu vida. Y tú haberlo superado, ¿sabes? Porque a veces no lo vemos. No lo vemos, no le damos importancia tampoco a todo lo que ha habido atrás, ¿no? Tú. Sí. Tú con constancia y disciplina y bueno, y mucho apoyo, ¿no? Y mucho apoyo de mucha gente que te quiere al final, que te apoya incondicionalmente, que cuando crees que no te dicen, sí, claro que sí, tira para adelante, ¿no? ¿Y Pedro qué dijo? Empezando por mis padres, siguiendo por mi pareja, ¿no? Por supuesto. Buah, Pedro estaba súper emocionado, al final él me ha estado ayudando a preparármelos, me ha corregido algunos detalles técnicos que siempre hay que corregir, ¿no? Dices, sí. Jolín, llevas 30 y tantos años metida en el agua, pues aún Pedro me ha estado corrigiendo detalles técnicos que no me habían corregido antes, o que tampoco teníamos los medios antes de tener una cámara subacuática para ver que este dedo en vez de este ángulo tienes que tener este ángulo, detalles ya muy concisos, ¿no? Estás a un nivel ya de Irene, centésimas. ¿Y contra quién estabas compitiendo en ese momento en Melbourne? Bueno, con nadadores australianos. Bueno, puede haber alguna como yo que viva aquí y no sea australiana. Bueno, yo sí que soy australiana ya, que en noviembre nos dieron nuestra citizen. Sí, ya, o sea, nuestra citizenship. Pero al final estás compitiendo con nadadores australianos de todas las categorías de máster. Pueden competir, o sea, compiten juntos, pero luego la clasificación es por rangos de 5 años. Claro. Entonces, mi clasificación es con todos los australianos que siguen nadando en ese campeonato entre los 40 y los 44 años. ¿Te lo imaginaste en algún momento? No. O sea, no lo no hiciste. Me imaginé. Mira, si te digo la verdad, cuando dejé de nadar en España, tengo amigas que han competido en categoría máster y únete a los máster, qué divertido, que es otro rollo, que nos lo pasamos genial. Y yo, te lo pueden decir, siempre dije, no competiré en categoría máster jamás. Porque para mí era como la decadencia ya, ¿no? Es como ya no tienes nivel para estar con los Open, con la categoría absoluta, sí. Te vas con los máster. Y ese ha sido que también... es un poco el ego, ¿no? Sí, al final es un poco el hacerte... o sea, es un proceso mental muy importante que tienes que hacerte a ello de no, es que la vida pasa, es que nuestro cuerpo cambia, nuestra mentalidad cambia y los objetivos también tienen que amoldarse a eso, ¿no? Y tienes que ser consciente de qué momento estás. Total. Y no decir, no, ya no puedo hacer nada. No, puedo seguir haciendo esto, ¿A qué nivel? Claro, ¿a qué nivel y en qué situación? Pero ha costado muchos años, ¿eh? El yo decir, sí, competir en máster, ¿por qué no? Es lo que toca ahora, ¿no? Está bien. Qué lindo, Irene. Irene, ¿y has competido con hombres? Es muy bonito eso. Fíjate que nunca había competido con hombres. No están formando parte de tu categoría porque tú tienes una clasificación femenina y una clasificación masculina. Pero para que la competición no se alargue tanto en el tiempo, tú compites con la gente que está en tu mismo nivel, que tiene los mismos segundos que tú. Sí. Entonces, si son hombres los que tienen el mismo tiempo que tú, pues tú en tu hit, en tu serie, vas con hombres. Y yo nunca había competido con hombres y me parecía algo muy divertido. O sea, ¿la competencia fue con hombres? Sí. Oh, sí, wow. Podéis ver el vídeo, está el vídeo en mi canal de YouTube. Tú estabas compitiendo con hombres. Claro. Hiciste el campeonato nacional. Te tiras nacional. a la vez al agua con hombres. O sea, ahí está todo el mundo mezclado. Te puede tocar con un hombre de 60 años, con una mujer de 30 o con uno de 55, con los que tengan los tiempos similares a ti.
Son con los que tú te lanzas al agua a la vez, pero luego las clasificaciones son por tu categoría. Sí. De esa manera es más ágil la competición, porque si Claro. no, claro, pues al final pues tenías abuelitas ahí de 85 años, que a lo mejor tienes dos. Que Entonces pasa las mucho aquí en juntan. Australia, ¿no? O Hay sea, hay gente- gente de 80, 90 Yo en años. España he conocido gente mayor, ¿no? También que compite, pero al final aquí hay más de todo. En natación son A mí eso me increíbles. encanta. Había gente que iba con su andador, dejaba el andador en la escalera y se metía al agua a competir y volvía a salir del agua con su andador. Y esa gente pues probablemente le pase lo mismo que a mí, el agua es su espacio seguro, ¿no? Claro. Lo ha hecho toda la vida y ellos siguen allí yendo a su competencia Ay, con 90 años. divinos. Me encantó la Aquí, y experiencia. eso pasa mucho en Australia. Yo voy pues al gimnasio que no es, ¿sabes? Si es, vas a estas clases de body bump o de pilates o de Sí, de hot ataque, yoga, whatever, y ves unas señoras con un físico Increíble. que ni tú lo tienes. No, y al final pues es eso, es el compromiso que adquieres con tu salud y con tu estilo de vida, ¿no? ¿Qué estilo de vida quieres llevar, ¿no? Y bueno, ¿Cuál es el siguiente reto? Porque no te vas a quedar con un campeonato máster nacional en Australia. no, bueno, pues a ver, como he comentado antes, ¿no? A gente importante, ¿no? En tu vida y que siempre ha estado ahí, que siempre te ha apoyado, que obviamente esto no es ningún camino de rosas y ha habido momentos de no, ¿cómo voy a volver a esto? ¿Cómo voy a ser capaz? Y mis padres han sido siempre el apoyo número uno, ¿no? Junto, bueno, con mi pareja ahora, mis padres les ganan en tiempo a los demás, Sí. pero bueno, si se ha quedado alguna espinita, ¿no? En este logro de hace un mes, es que mis papás no lo han podido ver, ¿no? Y hace poco recibí, esta semana pasada, yo creo que ha sido un email anunciando que el Campeonato Nacional de Natación del año que viene será en Brisbane. Así es que me quiero preparar muy a conciencia, mejor que porque este ha sido, bueno, pues al final unos cuantos meses, pero no he hecho una preparación súper larga, súper tal, porque cuando tomé la decisión quedaban realmente 4 meses para el campeonato. Entonces quiero seguir entrenando en natación y quiero intentar que mis padres estén aquí para el campeonato nacional del año que viene. ¡Qué orgullo! Y ¿Te bueno, imaginas? que capaz que igual ya no gano, pero bueno, me apetece ¿Cómo que esté. no? No tienes que no, vamos a Bueno, ganar. nunca sabes. Al final hay gente muy fuerte ahí, ¿no? Además, competir con australianos, que pues es Sí. gente que se ha venido preparando Sí. desde muy pequeño para, ¿sabes? Sí. Son unos peces. Totalmente. Así es que bueno, a nivel deportivo, pues mi objetivo es ese. Y a nivel profesional, pues obviamente el que ha sido siempre, pero sobre todo desde que ahora tengo mi negocio y soy no yo la que me gustaría inspirar a todos los adultos a que tengan ese estilo de vida activo, ese estilo de vida saludable, a que no tiren la toalla por una lesión, que no tiren la toalla por ser padres, por estar recién llegados a otro país, y es que tengo que trabajar mucho y estudiar. No, cuídate porque tú eres lo mejor que tienes, ¿no? Y si tú no estás sano, al final es que no vas a poder con todo lo que quieres o con todo lo que muchas veces la vida te pone que es que tienes que hacer, ¿no? Y a veces se pone uno como una venda en los ojos. Sí, exacto. Queriendo evitar. Exacto. Y no, es que el tiempo, no, es que la familia, es que tengo muchas cosas, es que ¿cuál es tu orden de prioridades, ¿no? Al final. Y no se trata de ser egoísta, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la gente ve como, no, es que si lo hago estoy siendo egoísta porque no estoy cuidando a mis hijos, porque no estoy dedicando tiempo a mi marido, porque no estoy trabajando. No, al final yo creo que tú tienes que cuidarte a ti para ser capaz de cuidar de otras personas, ¿no? Y no es ser egoísta para nada, ¿no? Ser egoísta es cuando alguien te pide ayuda y no se la das, ¿no? Pudiendo dársela, ¿no? Eso es ser egoísta, pero al final el poder, el estar cuidándote a ti para sentirte bien con el resto, es un acto de amor. Exacto. Contigo y con los demás, ¿no? Contigo, con los demás, con el medio ambiente, ¿no? Que es algo que también me gusta mucho al final inculcar, ¿no? Deja el auto y coge transporte público, vete caminando, que son 20 minutos lo que tienes caminando, come sano en vez de comer prefabricados que vienen en plástico y que no tienen nada más que elementos que están entrando en tu organismo que no son naturales. O sea, es tantas cosas, además, estás cuidando de tantas cosas y de tantas personas cuando te cuidas a ti mismo, que qué pena, ¿no? Cuando lo pones al final de tu lista. Y dice mucho de ti. Exacto. Irene, no, qué orgullo.
muchas gracias por estar aquí, por contar tu historia, por inspirarnos, por de verdad darnos esa fuerza de que sí se puede a pesar Siempre, siempre se puede. de las lesiones. Exacto, siempre hay caminos, ¿no? Siempre hay caminos, siempre hay afluentes del río principal. No de la ¿no? misma manera, no con la Exacto. misma intensidad, pero simplemente encontrar como ese balance de lo que puedes hacer, del nivel al que puedes, Exacto. en este caso tú y seguir competir. con la pasión, ¿no? Sí. Seguir con la energía y bueno, y que hay momentos en los que no, en los que es importante rodearte también de otras personas, ¿no? Y bueno, a lo mejor ese tema no lo hemos tocado tanto, pero otra de las cosas importantes, ¿no? Al llegar a Australia es para mí ha sido la comunidad, ¿no? Y en los ratos libres, que al final, bueno, yo es cierto, no tengo hijos, entonces quizás puedo dedicar también más tiempo a la comunidad por eso, pero para mí la comunidad ha sido súper importante cuando emigré, ¿no? Porque echas mucho de menos, yo en mi caso echo mucho de menos mi tierra, mi familia, mis amigos, mi cultura, y el poder dar un poquito de organizar eventos, de estar pues como comunidad de hispanohablantes Sí. que te entienden. Y dando lo mejor de ti, lo que puedo enseñar, organizar puedo eventos aprender. deportivos para ellos, organizar entrenamientos en español, que muchas veces pues organizas. Esa parte también creo que es muy importante y que hay veces que llegamos aquí y como que no queremos estar en contacto para aprender el inglés y tal, pero yo creo que todos pasamos por un momento en el que es como necesito esa conexión, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso a mí también la verdad es que me ha ayudado mucho, el estar siempre en contacto con la comunidad y me siento como de querer dar de vuelta lo que yo he recibido, ¿no? Qué lindo. Y cuando lo he necesitado, ese apoyo, porque al final aquí es tu familia, solo. ¿no? Es exacto, ¿no? Entonces, son tus amigos. Qué importante encontrar gente en la que te puedes apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme, ha sido un placer. Qué orgullo. Y estoy segura que te vas a ganar el del próximo año. Bueno, el año que viene volvemos y lo vemos. Y con tus papás aquí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Irene, muchas gracias por estar aquí.
Atleta, española y nadadora profesional, superó una cirugía de columna y una lesión de cadera que la obligaron a reinventarse, logrando volver a competir y conquistar títulos como campeona nacional máster en Australia, compitiendo con australianos. Hoy nos demuestra que el deporte puede sanar y seguir cumpliendo sueños. Ella es Irene Lalana. Atleta, española y nadadora profesional. Superó una cirugía de columna y una lesión de cadera que la obligaron a reinventarse, logrando volver a competir a conquistar. Atleta, española y nadadora profesional. Superó una cirugía de columna y una lesión de cadera que la obligaron a reinventarse, logrando volver a competir y conquistar títulos como campeona nacional máster en Australia, compitiendo con australianos. Hoy nos demuestra que el deporte puede sanar y seguir cumpliendo sueños. Ella es Irene Lalana. The last one.